Ejercicio 2.92 de Meriam. Determine las intersecciones de los ejes X, E y de la línea de acción de la resultante de las tres cargas aplicadas al juego de engranajes. Primero vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del juego de engranes, dibujando el eje X y el eje Y tal cual se presenta en la figura. Dibujamos la fuerza A1 de 2.4 kN, la fuerza 2 de 1,5 kN y la fuerza 3 de 3,6 kN. De igual manera graficamos los ángulos para cada caso. En el caso de la fuerza 1 son 20 grados respecto al eje X, en el caso de la fuerza 2 son 20 respecto al eje Y. Y en el caso de la fuerza 3 son 20 grados respecto al eje X. Colocamos las distancias para cada fuerza respecto al centro O. Para el caso de la fuerza 1, son 0,2 metros. Para el caso de la fuerza 2, son 0,12 metros, y para el caso de la fuerza 3 son 0,3 metros. Como lo que se nos pide es la fuerza resultante, nosotros debemos calcular primero las sumatorias de fuerza en el eje X y las sumatorias de fuerza en el eje Y para todo el sistema. Por lo tanto, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X más la fuerza 3 en X. Esto será igual a 2,4, y como se puede observar, nosotros tenemos que escoger la proyección en el eje X para cada una de las fuerzas, pues estas tendrán una proyección en el eje X y una proyección en el eje Y, y su valor dependerá del ángulo que exista entre los ejes, por lo que aplicaremos triángulos rectángulos, obteniendo finalmente que la fuerza 1 en X es igual a 2,4 por el coseno de 20 grados. Debido a que la fuerza 2 en X se encuentra hacia la izquierda y según nuestro sistema de referencia hacia la derecha de X tenemos los valores positivos. Entonces la fuerza 2 en X sería menos 1,5 por el seno de 20 grados, y de igual manera para la fuerza 3 tendremos que es igual a menos 3,6 por el coseno de 20 grados. Finalmente obteniendo un resultado de menos 1,64 kN. Procedemos de igual manera para la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto es igual a la fuerza 1 en Y en más la fuerza 2 en Y más la fuerza 3 en Y. Como podemos ver, tanto la proyección de la fuerza 1 como la de la fuerza 2 son negativas, pues van hacia abajo, mientras que la fuerza 3 es positiva, pues su proyección va hacia arriba. Aplicando nuevamente triángulos rectángulos, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a menos 2,4 por el seno de 20 grados, menos 1,5 por el coseno de 20 grados, más 3,6 por el seno de 20 grados. Finalmente obteniendo un resultado de menos 0,9991 kN en el eje Y. Ahora nosotros estamos trabajando en un sistema de referencia de coordenadas X, Y de posición, por lo que, para determinar la intersección de la fuerza con los ejes, la gráfica haremos en un sistema con ejes de fuerza X y fuerza Y, para facilitar la aplicación de geometría. Se grafica la fuerza resultante en menos 1,64 en el eje X y menos 0,999 en el eje Y. Esta fuerza resultante no es correcta, pues cada una de las fuerzas está alejada del centro y está realizando un momento alrededor de O, así que debemos determinar el momento alrededor de O y desplazar la fuerza resultante para obtener la resultante real del sistema. Realizamos la suma de momentos alrededor de O, para lo cual tomaremos en cuenta el giro antihorario como positivo. Para determinar cuál es el momento que debemos sumar, hay que tomar en cuenta que las fuerzas tienen proyecciones en ambos ejes. Sin embargo, una de estas proyecciones siempre va a ser colineal con el centro, por lo que no realiza ningún momento, así que solo deberemos tomar la proyección de cada una de las fuerzas que realiza en 90 grados con los ejes.
Tomando esto en consideración, la sumatoria de momentos será igual a menos 2,4 por el coseno de 20 grados por 0,2 metros, menos 1,5 por el coseno de 20 grados por 0,12 metros, menos 3,6 por el coseno de 20 grados por 0,3 metros. Obteniendo un momento alrededor de O de menos 1,635 kN/metros. Dibujamos este momento horario en nuestro sistema de referencia. Para desplazar nuestra fuerza resultante a la posición adecuada en donde ésta realice el momento antehorario de 1,635 kN/metros calculado anteriormente, se debe determinar la distancia dividiendo el módulo del momento entre el módulo de la fuerza resultante. Esto es igual a 1,635 dividido para la raíz cuadrada de 1,64 al cuadrado más 0,999 al cuadrado. Esto es igual a 1,635 dividido para 1,92, lo cual es el módulo del vector fuerza resultante. Finalmente, la distancia a la que se debe posicionar la fuerza resultante es de 0,8514 metros. Colocamos el valor del módulo de la fuerza resultante. Ahora realizamos un círculo centrado en el origen del sistema de referencia con un radio de 0,8514 con el fin de desplazar la fuerza resultante sobre una línea perpendicular a este, que atraviesa el centro de círculo, obteniendo dos posibilidades de posición, arriba o abajo. Para determinar cuál de las dos posiciones es la correcta hacia donde se debe desplazar el vector resultante, simplemente hay que considerar la dirección de giro que produce el momento alrededor de O, el cual es antihorario, por lo que una fuerza resultante en la parte de abajo es la única que podría producir este movimiento. Se dibuja la fuerza resultante en el punto en donde realiza el momento. Ahora trazamos la línea de acción de la fuerza resultante, que es simplemente una línea infinita sobre la cual se posiciona el vector. Esta línea infinita interseca al eje X y al eje Y en los puntos en donde se puede ver, y ahora se debe calcular cuáles son las coordenadas de estos puntos. Para esto simplemente realizaremos un análisis geométrico, ya que conocemos el ángulo 1, pues este es igual al arco tangente de 0,999 dividido para 1,64. Esto da igual a 31,347 grados. Conociendo este ángulo, nosotros sabemos también el valor de este ángulo, pues es el mismo que el del ángulo 1, esto debido a que entre los ejes existen 90 grados y este ángulo de aquí es también de 90 grados. Por lo que a 90 grados menos este ángulo de aquí es el ángulo 1, lo que nos da como resultado que el ángulo entre el eje Y y la extensión de la perpendicular a la fuerza resultante es también el valor del ángulo 1. Por ángulos opuestos, este ángulo de aquí también es el ángulo 1 y nosotros aquí hemos obtenido un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene 90 grados entre la fuerza resultante y su perpendicular dibujada dentro del círculo, porque así se definió. Este ángulo de aquí es el ángulo 1, su hipotenusa tiene el valor de la intersección con el eje y este cateto tiene el valor del radio del círculo, el cual es la distancia calculada anteriormente. Por triángulos rectángulos obtenemos el valor de la intersección en el eje Y, el cual es igual al valor de la distancia dividido para el coseno del ángulo 1. Esto es 0,8514 dividido para el coseno de 31,347, lo que es igual a 0,996, indicando que ese es el valor de la intersección en el eje ayer. Ahora, obteniendo este triángulo rectángulo, se determina el valor de la intersección en el eje X. Este triángulo rectángulo tiene 90 grados entre el eje X y el eje Y, tiene esta distancia en la cual es la intersección en X que buscamos, y se tiene este cateto, la cual es la intersección en el eje que hemos determinado en el anterior paso, y finalmente,
Tenemos el ángulo 2, el cual conocemos pues es el ángulo complementario del triángulo rectángulo anteriormente analizado, es decir, el ángulo 2 es 90 grados menos el ángulo 1, lo cual da un valor de 58,653 grados. Utilizando triángulos rectángulos se tiene que x es igual al valor de y por la tangente del ángulo 2, lo que es igual a 0,996 por la tangente de 58,653 grados. Finalmente, la intersección en x tiene un valor de 1,635. Obteniendo así el valor de la intersección en x y y como más 1,635 en y menos 0,996 en j.